Ok, estimado, buenos días. Perdón la tardanza. Esta compu tarda un montón en encender y la tenía apagada. Bueno, entonces comenzamos. No sin antes excusarme. Víctor, ayer, fíjate, tuve un día muy atareado, no pude atenderte, pero así rapidito entiendo que tenías alguna consulta referente a tu exposición. Entonces voy a sacar la, aquí esta programación. Este sos vos, ¿verdad? Hola, Víctor, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan los demás? ¿Alguien me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha bien aquí. Ok. Sí, Bueno, entonces Víctor no está, tal vez en la grabación puede ver, pero me preguntó algo sobre esto. Em, ok, telefonía fija. Sí, Víctor, ¿podés hablar? No sé si está por ahí, Víctor. Vamos a ver, aquí está supuestamente. Sobre, sí, lo que me comentabas ayer, ese tipo de tecnología con cobre aún se usa. Ondutele, de hecho, aún la usa. Ese tipo de operadores, por cierto, para que busques mejor, se llama PSTN, Public Switch Telephone Network, ¿verdad? Así se llama, PSTN, así le dicen, mejor dicho. Entonces, sí, puedes hablar de eso, sí, definitivamente. Eh, hay otros tipos de telefonía fija que utilizan básicamente la red móvil, pero las anclan, digamos, ese es el término, a ciertas celdas, ¿verdad? Por ejemplo, las que tienen Tigo, claro. Hay algunos de esos servicios los brindan así como les digo, que solo ciertas celdas, solo en ciertas celdas funcionan. Si se mueven a otras celdas ya no funcionan. Eso estuvo pues muy de moda. En algún momento recordarán que los taxistas, por ejemplo, andaban su teléfono fijo, pero móvil, en el carro, ¿verdad? Ese es otro tipo. Y el otro, yo creo creo que estamos en el grupo correcto, no estoy seguro. El otro precisamente es el que ofrecen hoy día, ¿no? Lo ofrecen en Triple Play, por ejemplo, Triple Play, y venden pues la terminal, el teléfono como tal, que en ese caso es a través de una red híbrida de fibra y cobre, cable coaxial, y funciona diferente a lo que acabo de describir, ¿verdad? En ese caso utilizan precisamente esa red y ahí sí, no sé si estará por ahí este, Víctor, pero por ejemplo en nuestro caso hay un ingeniero que se llama Jaime Palma, que él trabaja esa parte. O tal vez yo igual puedo facilitarte algo de información, ¿verdad? De hecho fue compañero mío en la UNA cuando estábamos sacando cálculo 3, lo recuerdo. Y su hermano fue alumno mío en electromagnetismo. Entonces, para que mires ese sistema eh, que ofrecen tanto Tigo como Claro, ¿no? Y bueno, me voy a quedar por ahí al momento y luego te puedo seguir contando más o te puedo enviar información respecto a ese sistema de telefonía fija. Y bueno, y claro, no solo la telefonía viaja por ahí, sino los otros servicios que ofrecen. Bueno, son soluciones para telefonía fija, ¿verdad? Si se quedan cortos en esa investigación, pueden hablar de la telefonía fija que ofrece un Dutel como tal, ¿no? Bien, entonces, volviendo a lo que mirábamos el día de ayer, estimados, estábamos viendo la modulación de amplitud de pulsos, ¿no? Y básicamente, bueno, mejor dicho, empezamos viendo la modulación de amplitud con un tren de pulsos como portadora, ¿lo recuerdan? Entonces, la idea era modular mediante una señal XDT un tren de pulsos, ¿de acuerdo? Y XDT, recuerdan, era la señal moduladora
la que realmente queríamos recuperar del otro lado del canal, ¿no? Entonces, pues nada, vimos esto en el dominio de la frecuencia, el tren de pulso está dado por esto, tiene una anchura en el tiempo delta, una periodicidad t, y recordamos pues la expresión general que era esta, ¿verdad? Básicamente los coeficientes A sub k eran los coeficientes asociados con nuestra onda periódica, esto es con el tren de pulsos, y X era nuestra señal moduladora, que básicamente existía donde existían los impulsos, ¿no? En el dominio del tiempo. Recuerden, una señal periódica se representa por un tren de impulsos. Entonces, nuestro tren de pulsos, como es periódico, viene a ser un tren de impulsos. Entonces, la señal modulada, al momento de convolucionar esto de banda limitada, recuerden, con esto, pues resulta lo que está aquí en C. ¿Okay? Y era importante recordar que la señal podía recuperarse, ¿verdad? A partir de la señal modulada Y, si se cumplía con la condición de Nyquist, habíamos dicho. ¿Ok? Las réplicas de X no se traslapaban en tanto la frecuencia angular de la portadora fuese mayor a 2 veces la frecuencia de X, ¿no? Y pues podíamos recuperar la señal, básicamente, siempre y cuando se cumpliese dicha condición. Además, vimos un poco sobre multiplexaje por división de tiempo, aprovechando que pues esta señal y esta, por tanto, la señal modulada no existe en ciertos intervalos. Entonces, la lógica es, ¿por qué no meter otras señales moduladas en esos intervalos? ¿Verdad? Para que bajen en un solo canal, ¿no? Entonces nos llevó a este concepto importantísimo en GCM, que es Time Division Multiplexing, en corto TDM, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo hay diferentes posiciones en el tiempo o time slots, ¿verdad? Hoy veremos pues algo un poquito diferente, que se conoce como, siempre es una modulación, digamos, de amplitud por pulsos o de pulsos, pero es un poco diferente a lo que acabamos de resumir, de repasar. En este caso, así de manera rápida, les cuento que nuestra señal modulada, recuerdan que en el caso anterior, nuestra señal modulada era esta, ¿no? Esta, o sea, eran como en el dominio de la frecuencia al menos, eran como versiones de X, nuestra señal moduladora, eh, que existían donde existían el tren de impulsos, que venía a ser nuestra transformada del tren de pulsos en el dominio del tiempo. Ahora, viéndolo desde el dominio del tiempo, nuestra nueva técnica que vamos a llamar PAM, es un tanto diferente, ¿verdad? Es algo más convencional a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, si yo tengo una señal X de T, que está dado por esta línea punteada, ¿no? Está acá. Entonces, la onda que se transmite, la onda que vamos a transmitir, va a ser un tren de pulsos, ¿verdad? Y esos pulsos asemejan a nuestra señal X de T, ¿cierto? La asemejan, si se fijan, esto con esto y trazan una línea así suave, entonces asemejan a nuestra señal X de T. Hay un subsistema particular en PAM que se conoce como PCM. No estoy seguro si Víctor lo mencionó el día de ayer, pero también lo vamos a mencionar nosotros. El PCM, Pulse Code Modulation, que es un tipo de sistema PAM, ¿no? Y pues aquí lo vamos a citar, ¿ok? Entonces, para que veamos, pues, cómo funciona esto, vamos pues, a leer un poco sobre estas señales moduladas por amplitud de pulsos. Quiero que me empiece a ayudar Marta. Buenos días, Marta, ¿cómo va todo? Buenos días, ingeniero. ¿Todo en orden?
Sí, sí. Adelante, pues. Señales moduladas por amplitud de pulsos. En la sección 8.5 describimos un sistema de modulación en el cual una señal X de T continua modulada a un tren de pulsos periódico, la cual corresponde a Modula, perdón. transmitirse, Modula un tren de modula un pulso tren de periódico. pulsos periódico, la cual corresponde a transmitir secciones de X de T de duración delta segundos cada T segundos. Como vimos en el análisis y en nuestra investigación del muestreo en el capítulo 7, la capacidad para recuperar X de T a partir de estas secciones de tiempo no depende de su duración delta, sino de su frecuencia 2pi sobre T, lo cual debe exceder la razón de Nyquist para asegurar una reconstrucción libre de traslapes de X de T. Esto es en principio, solo necesitamos transmitir las muestras X de NT de la señal X de T. Sí, De hecho, permítame, disculpe. Entonces, tal vez podemos ver eso mejor aquí, ¿verdad? Estamos hablando de estas muestras de X de T a partir de la modulación con CDT. Lo otro importante que mencionó esta es la duración delta de la portadora y esta es la periodicidad. Entonces, en el dominio de la frecuencia, pues, lo que tenemos es esto. Muy bien, adelante. de hecho, en los sistemas modernos de comunicación, los valores muestreados de la señal X de T que contienen información son transmitidos más comúnmente que las secciones de tiempo. Por razones prácticas, hay limitaciones sobre la amplitud máxima que se puede transmitir sobre un canal de comunicación, por lo que la transmisión de versiones de X de T muestreadas por impulsos no resulta práctica. En realidad, las muestras X de NT se usan para modular la amplitud de una secuencia de pulsos, lo cual da como resultado lo que se conoce como sistema de modulación de amplitud de pulsos, PAM por sus siglas en inglés. Sí, correcto. Ahí menciona el autor que hay limitaciones sobre la amplitud máxima que se puede transmitir sobre un canal de comunicación, por lo que la transmisión de versiones de XDT muestreadas por impulsos no resulta práctica, ¿verdad? Como lo que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, este tipo de emulación que menciona Marta es un poco diferente y quizá no lo perciban aún, pero a continuación lo verán. Gracias, Marta. Ayúdame, por favor, Ariel, si estás por ahí, adelante, buenos días. Buenos días, ingeniero. Uh-huh. ¿Dónde continúa en el uso? Así, ahí. Sí, porque aquí nos quedamos. Adelante. Ok. El uso de pulsos rectangulares corresponde a una estrategia de muestreo y retención en la que se transmiten los pulsos de duración, delta y amplitud proporcional a los valores de muestra instantáneos de X de T. Ok, entonces, perdón, continúa. Ok. La forma de onda resultante por un solo canal PAM de este tipo se ilustra en la figura 8.26. En esta, la curva punteada representa la señal X de T, al igual que Perdón, aquí, ¿verdad? En esta figura, entonces, esto es X de T y estos pulsos finitos de duración delta, entonces vienen a ser la señal modulada. Dale. Al igual que el esquema de modulación en la sección 8.5, las señales PAM se pueden multiplexar en tiempo. Esto se ilustra en la figura 8.27, la cual representa la forma de onda. La cual representa la forma de onda transmitida con 3 canales multiplexados en tiempo.
Los pulsos asociados con cada canal se diferencian por el sombreado, así como por el número de canal indicado arriba del pulso. Para un determinado periodo T de repetición del pulso, a Ahí creo medida... que vamos a parar un poquito. En efecto, recuerden que siempre, eh, siempre estamos trabajando con pulsos, ¿no? Y eso pues nos permite siempre hacer uso de estos espacios en el que no existe nada en la señal modulada. En el caso anterior también era así, si se recuerdan. En la señal modulada también existían pues espacios de tiempo en los que la señal modulada era cero, ¿verdad? Solo que ahora recuerden, no vamos a tener esto así como se muestra, sino que vamos a tener pulsos en la señal modulada como tal. No estamos modulando con un tren de pulsos, sino que nuestra señal modulada es un tren de pulsos. Y en efecto, noten pues que siempre vamos a tener esos espacios y pudiendo pues utilizarse una señal conjunta multiplexada. Y es lo que se muestra aquí y que nos comentaba Ariel. Entonces, aquí 1 representa una señal como tal, modulada, 2 otra y 3 otra que viajan en un solo canal PAM, canales multiplexados, ¿no? En este caso, en la figura 87 nos comentaba Ariel que de la forma general es esa, con 3 canales PAM multiplexados en el tiempo, y dice que cada uno se distingue por el tipo de shading, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 2 es así, diagonal hacia la derecha, es el mismo el mismo que este, o hagan caso también, fíjense en el número 2 o en el número 3, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos leyendo un poquito para leer esto que se le conoce como intersímbolo. Esto de symbol también se utiliza bastante, por cierto, en la tecnología móvil de CDMA y WCDMA, que son las redes WCDMA en particular, una red de tercera generación móvil. Entonces, lo voy a poner por aquí solo para que vean el acrónimo Wide Code Division Multiple Access, ¿no? Entonces aquí viene también el concepto de separación de código, Y aquí lo pongo porque también hay una separación, ¿verdad? Que se conoce como lo que está leyendo ahorita, pues Ariel, está ayudando a leer. Adelante. Creo que te quedaste por acá. ¿Okay? Intersímbolo. Sí. Me quedé más abajo, creo yo. Donde dice para un determinado periodo T. Ahí. Ajá. Para un determinado periodo T de repetición del pulso, a medida que el ancho del pulso disminuye, más canales multiplexados en tiempo se pueden transmitir sobre el mismo canal o medio de comunicación. Sin embargo, conforme el ancho del pulso disminuye, comúnmente se hace necesario incrementar la amplitud de los pulsos transmitidos de manera que una cantidad razonable de energía sea transmitida en cada pulso. Va, entonces aquí sí podemos hacer mención al número 1, ¿verdad? Y cómo va disminuyendo, en efecto, la amplitud del pulso. Y a este espaciamiento se le conoce como T, y al espaciamiento entre las diferentes señales, ¿no? Entre 1 y 2, por ejemplo, aquí, se le conoce como intersymbol spacing, ¿no? Sin embargo, mencionaba Ariel, conforme el ancho del pulso disminuye, comúnmente se hace necesario incrementar la amplitud de estos pulsos, ¿no? Transmitidos de manera que una cantidad razonable de energía sea transmitida en cada pulso, ¿no? Además de tomar, Ariel, cuenta la energía. Además de tomar en cuenta la energía, se deben considerar otros aspectos en el diseño de la señal PAM. En particular, siempre que la frecuencia de muestreo exceda la razón de Nyquist, sabemos que X de T se puede reconstruir con exactitud a partir de su
muestras y en consecuencia podemos usar estas muestras para modular la amplitud de una secuencia de pulsos de cualquier forma. La selección de la forma del pulso se establece por consideraciones tales como la selectividad de frecuencia del medio de comunicación que se usa y el problema de interferencia intersímbolo que analizaremos enseguida. Ok, bueno, sí, antes de seguir hablando del espacio intersímbolo, es importante reconocer que nuestra señal sigue siendo una señal, un tren de pulso, ¿verdad? Y como tal, pues, podemos hablar de una recuperación, ¿verdad? De la señal original, en este caso la que está punteada. Y entonces igual se tiene que obedecer el criterio de Nyquist. Ok, vamos un poquito más a detalle esto que está en la figura 8.27. Gracias, Ariel. Ayúdanos, por favor. Kirby, no era vos que no podías estar hoy, o no fuiste vos que No, me dijiste. yo fue ayer que no pude estar porque tenía examen. Hoy tenían examen también de fluidos, me dijeron, parece presencial. Pero seguro ninguno de ustedes lo lleva. Adelante, entonces, ayúdanos un poquito con 862. Okay. Interferencia intersímbolo en sistemas PAN. En el sistema de modulación de amplitud de pulso, TDM, que se describió un poco antes, el receptor puede, en principio, separar los canales muestreando la forma de onda multiplexada en tiempo e instantes adecuados. Por ejemplo, considere la señal multiplexada en el tiempo en la figura 8.27. La cual consiste en versiones moduladas en amplitud de pulsos de 3 señales, X1 de T, X2 de T y X3 de T. Si muestreamos Y de T en tiempos apropiados, por ejemplo, en los puntos medios de cada pulso, podemos separar las muestras de las tres señales. Esto es, Y de T. Sí, ahí, si quieres, enfoquémonos en uno en particular. Entonces, aquí tenemos tres señales, ¿verdad? X1, X2, X3, que está acá. Y de T es toda la señal, la multiplexada, ¿verdad? Y recuerden, 1 hace referencia a X1, ¿ok? 2 hace referencia a X2 y 3 hace referencia a X3. Pues no sé, no pierdan de vista, por ejemplo, 8.26. Estos pulsos hacen referencia a la señal modulada PAM. Entonces, aquí igual pueden ustedes como que intentar trazar una onda así como esta. Síganla aquí, así, para más o menos darse una idea de lo que es X1 de T. Igual, se hacen lo mismo con 2, entonces sería esto, ¿ok? Lo ven, ¿verdad? La forma de onda. Y con 3 lo mismo, ¿no? De acuerdo. Solo que recuerden que estamos hablando que en un solo canal está viajando las tres ondas moduladas, ¿verdad? En este caso, pues la suma de todas sería Y de T. Entonces, si nos enfocamos, pues, en Y de T, entonces, si muestramos Y de T en tiempos apropiados, por ejemplo, en los puntos medios de cada pulso, aquí, 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 aquí y aquí, podemos separar las muestras de las tres señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Y de T sea a X1, porque al final, recuerden, estamos poniendo así la forma de onda, estamos tomando nada más valores de X, lo que estoy trazando así con el cursor, para estos intervalos, aquí, acá, acá y acá y acá, que por ejemplo, para X1 sería 0, llámese que aquí está 0. 3T1 sería, déjenme ver, T1 es esto, 2 es esto, 2T1 es, a ver, T1 es esto,
2T1, 3T1, 6T1, etc. T1 es el espaciamiento intersímbolo, ¿verdad? Sería 1, 2, 3 acá. A ver, déjenme revisar. 0, 1, 2. Ajá. Entonces, esto es T1, recuerden, el espaciamiento entre las señales multiplexadas. Entonces, Y de T sería esto, o en función de X2 sería esto, o X3 sería esto, ¿no? Solo déjenme revisar, el origen temporal lo puso aquí. Esto sería T. ¿Ok? Y de acá, 0. Esto sería menos T. Etcétera. Aquí sería T tercios. Esto es T. Esto es menos T. Esto sería un tercio, 2 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 2T, etcétera. Entonces, menos 6T. Y tendría 0, menos T tercios, 2 tercios de T. T está aquí. 1, 2, 3 símbolos. 1, 2. Menos T, aquí sería. En términos de T. Y en términos de T1 sería T tercio. Ok, estaba viendo, pero aquí está. Si se fijan, T1 es el espaciamiento intersímbolo que corresponde en este caso, manera de ejemplo, a T tercios, ¿no? Entonces, volviendo acá, estaba ubicándome en la figura. Esto acá es 0, esto es T, por ejemplo, y esto sería T tercios, el espaciamiento entre símbolos. T tercios, 2 T tercios, 3 T tercios, de tal manera que aquí sería menos T, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y aquí sería menos T más un tercio de T negativo, ¿verdad? O sea, T más un tercio de T, T más 2 tercios de T más 3 tercios de T, etc. Entonces, para en el caso de T1, como T1 es un tercio de T, entonces quedaría aquí más o menos 3 veces T tercios, ¿verdad? Más o menos 3 veces T tercios, o sea, más o menos T. Y aquí también más o menos 6 veces T1 que es T tercios, o sea, más o menos 2T. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, solo para ver aquí la distancia entre símbolos, ¿verdad? Y también el periodo, ¿no? El periodo T, que lo han definido como 3 veces T1, o T1 igual a T entre 3, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor. Kirby creo que estaba leyendo, adelante. Sí. Donde T1 es el espaciamiento intersímbolo, que aquí es igual a T tercios, y donde A es la constante de proporcionalidad apropiada. En otras palabras, las muestras de X1 de T, X2 de T y X3 de T se pueden obtener mediante el muestreo apropiado de la señal PAM recibida multiplexada en tiempo. Ok, entonces, solo en resumen, piénsenlo así. Si ustedes tienen una señal PAM como esta, entonces ustedes pueden recuperar a partir de Y de T y las X de T, ¿verdad? Posicionando cada uno de los pulsos tal como está aquí en 8.27. La estrategia. Las estrategias indicadas en el párrafo anterior supone que los pulsos transmitidos permanecen distintos conforme se propagan por el canal de comunicación. Sin embargo, en la transmisión a través de cualquier canal real, se puede esperar que los pulsos se distorsionen por efectos como ruido aditivo y filtrado. De hecho, Solo permíteme ahí, dame un segundito, solo quiero revisar algo. Ok, dale. De hecho, el ruido aditivo en el canal introducirá errores en la amplitud en los tiempos de muestreo.
El filtrado que ocurre a causa de la respuesta en frecuencia no ideal de un canal provoca que los pulsos individuales se dispersen, lo que puede ocasionar que los pulsos recibidos se traslapen en tiempo. Esta interferencia se ilustra en la figura 8.28 y se conoce como interferencia intersímbolo. Ah, sí, claro. En efecto, ¿verdad? Que en realidad, por ejemplo, este con este haga un overlapping, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es lo que se conoce como interferencia intersímbolo. Y en este caso, lo que se está mostrando, pues, son las señales X, X1, X2, etcétera, ¿no? O sea, no estos pulsos, sino las señales X1, X2, X3, ¿no? Entonces, el filtrado que ocurre a causa de la respuesta en frecuencia no ideal de un canal provoca que los pulsos individuales se dispersen. Estos pulsos se dispersen. Entonces puede ocasionar que los pulsos recibidos se traslapen en el tiempo. Entonces se conoce como interferencia intersímbolo. Gracias, Kirby. Jorge, ayúdanos a leer esta, por favor. Veremos a continuación una señal que ya habíamos introducido, sync, y veremos qué tiene que ver con esto de modulación PAM. Adelante, la dispersión. Jorge. Ok, Sí, creo que Jorge. Adelante, pues. ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ok. La dispersión en el tiempo de los pulsos idealizados de la figura 827 puede provenir de las restricciones del ancho de banda del canal o de la dispersión de fase causada por un retardo de grupo no constante. Como se analizó en la sección 6.22, si la interferencia intersímbolo se debe solo al ancho de Sí, banda solo por cierto, este capítulo es cuando se analizó, se introdujo los diagramas de Bode, si no estoy mal, ¿verdad? Solo para que recuerden el concepto de retardo de grupo. Al momento quizás sirve pensarlo como que tenemos un ancho de banda tan limitado que pues existe la posibilidad de que esas señales se junten, ¿no? Se interfieren. Si la interferencia, adelante. Si Jorge. la interferencia intersímbolo se debe solo al ancho de banda limitada del canal, una alternativa consiste en usar una forma de pulso PT que es en sí misma de banda limitada y por lo tanto no se ve afectada o solo en forma mínima por el restringido ancho de banda del canal. En particular, si el canal tiene una respuesta en frecuencia HJW que no tiene distorsión sobre una banda de frecuencia especificada, es decir, si HJW es igual a 1 y el módulo de W es menor que W mayúscula. Y si el pulso que Sí, se sí, usa... perdón. Sí pueden percibir esto, ¿verdad? En el dominio de la frecuencia es una línea recta entre menos W y W. Y si el pulso que se usa es de banda limitada, o sea, si no existe transformada de Fourier más que entre menos W y W, entonces cada señal será recibida sin distorsión. Continúa, por favor. Por otro lado. Por otro lado, al usar ese pulso, ya no tenemos pulsos sin traslape como en la figura 8.27. No obstante, la interferencia intersímbolo se puede evitar en el dominio del tiempo, aún con un pulso de banda limitada. Si la forma del pulso se restringiese a tener cruces por cero en los otros tiempos de muestreo, como lo muestra la ecuación 8.27, se sigue cumpliendo. Por ejemplo, consideremos el pulso sync y la ecuación Sí, sí. PT. Dejémoslo ahí. Solo quería repasar algo. Entonces, estamos hablando de evitar interferencias intersímbolos, ¿no? Entonces, si tenemos ancho de banda limitado que nos puede crear ese problema, una alternativa consiste en usar una forma de pulso que sea pues de banda limitada.
y por tanto no se ve afectado, como es de banda limitada, no se ve afectado por un restringido ancho de banda del canal, con tal sea menor, por supuesto. En particular, de hecho, esta era como una condición, ¿verdad?, en la modulación anterior por un tren de pulsos. Y si el canal, recuerden, si el medio, pues tiene una respuesta en frecuencia que no tiene distorsión sobre un ancho de banda de frecuencia especificado, no sé si se muestra esto aquí. Imagínenselo así, ¿verdad? Porque la respuesta en frecuencia del canal va a ser como esto, ¿no? En forma, no le paren bola que aquí diga P, para otro ejemplo. Entonces, y si el pulso que se usa es de banda limitada, entonces cada señal PAM será recibida sin distorsión, ¿no? En el dominio de la frecuencia tal vez lo pueden figurar, lo pueden imaginar. Pero démosle mayor importancia al caso, o viéndolo ya en el dominio del tiempo, en el que se propone un sinc, una función sinc, que recuerdan que es el seno, entre pi t, ¿verdad? Recuerdan que a partir de esta función, hay un límite donde podemos hacer converger esto a un impulso, una delta de Dirac. Pero veamos pues cómo podríamos nosotros evitar interferencia si lo que tenemos son este tipo de pulsos. ¿Y por qué nos interesan este tipo de pulsos? Para evitar esas interferencias entre símbolos o intersímbolos. Ayúdanos, por favor, continuando. Entonces, ¿quién estaba leyendo? Jorge, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá. Estaba haciendo alusión a P de T. Adelante. Y continúa por aquí, por favor. Aquí. No obstante. No obstante, la interferencia intersímbolos se puede evitar en el dominio del tiempo, aún con un pulso de banda limitada. Si la forma del pulso se restringe a tener cruces por cero en los otros tiempos de muestreo, por ejemplo, considera el pulso SYNC. Ese pulso sync está graficado aquí. Es este, ¿verdad? Ok, continúa. ¿Y su espectro? Y su espectro correspondiente presentado en la figura 8.29, ya que el pulso es cero en múltiplos enteros del espaciamiento del símbolo T1, como se indica en la figura 8.30, no habrá interferencia intersímbolo en esos instantes. Es decir, Entonces aquí, perdón, disculpa. Aquí hay un 0, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. T1, 2T1, 3T1, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si definimos ese T1 como un espaciamiento intersímbolo? Adelante, vuelve a leer desde aquí. Ya que el pulso es 0. ya que el pulso es cero en múltiplos enteros del espaciamiento del símbolo T1, como se indica en la figura 8.30. Acá. Adelante. No habrá interferencia intersímbolo en esos instantes. Es decir, si muestramos la señal recibida en t igual a kt1, entonces las contribuciones a este valor muestreado por parte de todos los otros pulsos, es decir, de los puntos t menos mt1 para m distinto de k, serán ceros. Ok, entonces, por supuesto que al evitar la interferencia de los símbolos adyacentes requiere de una gran exactitud en los tiempos de muestreo, por lo que el muestreo tiene lugar en el cruce por cero de los símbolos adyacentes. Entonces, en este caso, tenemos un pulso, por ejemplo este, que se usa para transmitir la muestra en un canal 1. ¿Okay? Un pulso que se usa para transmitir la muestra en un canal 1. Este otro y este otro. Entonces aquí cada uno, si se fijan, por ejemplo este, aquí tiene un espaciamiento, otro, mientras que este tiene otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y el otro tiene lo que hablábamos, que le habíamos llamado T1, tiene pues otro espaciamiento T1, pero resulta que si esos coinciden, entonces no vamos a tener interferencia o habrá ausencia de interferencia intersímbolo cuando se utilicen esos pulsos adecuadamente como están mostrados acá.
Ok. Mañana, si quieren, lo repasamos, lo vemos más tranquilamente y además podremos percibir que no solo se puede utilizar el Sync-C, ¿verdad? Para evitar esas interferencias intersímbolos, sino otras funciones como estas, ¿no? Y de hecho, hay un ejercicio por ahí que les dejé de tarea donde se hace eso evidente, ¿ok? Entonces, lo dejamos acá. Nos vemos entonces mañana, último día de clase, estimados. Tengan feliz día.